Muy bien, entonces en este momento ustedes tienen en pantalla la matriz que nosotros vamos a utilizar en este momento. Como les dije, es una matriz causa-efecto que prácticamente nos ayuda a identificar los aspectos ambientales en relación a una escala de colores, semáforos de colores, que nos indican entonces el nivel de significancia de los aspectos ambientales. Ahora, esto se basa en criterios de evaluación relacionados al alcance que pueda tener una cierta actividad, ¿sí? Un cierto aspecto, a la duración, a la probabilidad, recuperabilidad, a la cantidad y a la normativa. Sí, es importante entonces tener estos conceptos en mente. Bien, empecemos entonces cómo se usaría esta matriz en particular. Primero nosotros se encuentra separado en ítems, ¿ya? Se encuentra separado en ítems. Lo primero que tenemos que hacer es en el lugar donde nosotros hemos identificado entonces el aspecto ambiental de manera puntual, vamos a tomar una coordenada. Sí, esta coordenada es únicamente de referencia, pero tiene que ser tomada, yo recomiendo que se use el sistema de UTM-WGS de 1984 con la zona 17 Sur, porque es justamente el sistema con el que se maneja la autoridad ambiental competente, que en este caso sería el Ministerio del Ambiente. Entonces, una vez que hemos tomado la coordenada, procedemos a identificar el lugar. Eso es importantísimo, identificar el lugar donde se estén realizando el levantamiento de los aspectos ambientales. En este caso es la mina, por ejemplo, ¿no? Tenemos que detallar en qué fase se encuentra. En relación a esta actividad que vamos a evaluar nosotros, me parece que son tres fases. La fase de explotación, obviamente implica una serie de procesos. En este caso vamos a revisar el proceso de secado y drenaje del depósito. Entonces es interesante evaluar este proceso y las actividades vinculadas al proceso, ¿no? Una de ellas justamente sería la succión de agua estancada en la superficie que se pretende explotar. Ahora bien, ¿qué aspecto ambiental conllevaría la succión de agua estancada en la superficie? Generación de efluentes con alta carga de sedimentos. Todo proceso industrial donde se use agua, hay que tener en cuenta que el agua no se la puede disponer directamente al cauce de un cuerpo hídrico, sino que tiene que pasar por un tratamiento previo. Entonces aquí nosotros describimos de qué se trata ese aspecto ambiental, lo describimos aquí. Me dice, las aguas drenadas de la zona de desencape son vertidas directamente en el cuerpo hídrico. Este es el aspecto ambiental, ¿sí? Es decir, estamos realizando descarga directa de aguas con alto contenido de sedimentos. Bien, ese sería el aspecto ambiental. Ahora, hay que verificar si esta actividad es rutinaria o no. ¿Qué quiere decir si es rutinaria? ¿Se la realiza todos los días? ¿Se la realiza de forma recurrente, pasando un día, o se la realiza de forma esporádica, tal vez una vez al mes, una vez a la semana, dependiendo del proceso, ¿no? Ya depende mucho del criterio técnico de la persona que está haciendo la evaluación. Tenemos que detallar qué componente ha sido afectado, por ejemplo. Estamos afectando directamente al componente agua, ¿no? Hay que tener en cuenta que la normativa ambiental detalla varios componentes que son el componente biótico, componente físico, sociocultural, ¿no? Entonces son tres componentes que obviamente se dividen en relación al componente físico, agua, aire y suelo, en relación al componente biótico, flora y fauna, y en relación al componente sociocultural, todo lo que tenga que ver con la afectación directa a comunidades, afectación directa a sitios arqueológicos, afectación directa a la economía del sector, ¿no? Entonces, aquí estamos afectándole directamente al agua. Tenemos nosotros una lista desplegable donde podemos escoger justamente el componente que ha sido afectado. De igual manera, en la actividad rutinaria tenemos una lista que implica sí o no. Bien, esto se maneja en relación a listas desplegables. Responsable, podemos describir y definir quién es el responsable, por ejemplo, del drenaje de las aguas. Podría ser el jefe de minas y el operario, ¿no? Adicional, podríamos poner como responsable también
puede ser al técnico del departamento de HSIE, ¿no? De salud y seguridad ocupacional. ¿Qué impacto ambiental nosotros estamos produciendo con el vertido directo de las aguas de aguas con alta carga de sedimentos hacia el cuerpo hídrico? Obviamente contaminación de agua superficial. Podemos también tener otro tipo de impactos como la pérdida, que podemos detallar también, por ejemplo, la pérdida de ictiofauna, y la degradación del lecho, en este caso del cuerpo hídrico, ¿no? Del lecho hídrico. Sí, pueden ser varios los impactos que se pueden producir a raíz de un solo aspecto ambiental. Eso hay que tenerlo muy en cuenta, muy en cuenta. ¿Sí? Adicional, la condición operativa. Esto se lo hace en condiciones normales o en condiciones anormales. Yo voy a suponer que se lo he estado haciendo en condiciones anormales. Eh, Puede ser que el operario sea nuevo, que en este caso la persona que realiza esa actividad esté recién contratada, tal vez no conocía del proceso, que no debería pasar porque cada uno debería atravesar por el respectivo proceso de capacitación. Y ahora sí vamos entonces con los criterios de evaluación que son relevantes para calcular el grado de significancia. Vamos primero entonces con la probabilidad. Nos vamos a los criterios de evaluación y nos vamos a probabilidad, que aquí la tenemos en medio. Entonces me dice, califique como baja si existe una posibilidad menor al 10% de que suceda. Entonces, califique como media si existe una probabilidad entre el 10 y el 60% de que suceda. Es decir, es ciertamente posible de que suceda este tipo de situación, o es alta en el caso de que pueda suceder en cualquier momento y la probabilidad de que suceda es mayor al 60%. Bien, entonces vamos a calificar. En este caso yo considero que la probabilidad podría ser, voy a ponerle media, porque considero que puede existir una probabilidad mayor al 10% que no debería, pero voy a ponerle media por términos prácticos nada más, ¿no? La duración. Duración, ¿qué es lo que nos dice? Bien, es breve y se califica con valor de 1 cuando la alteración del medio no permanece en el tiempo y dura un lapso de tiempo menor a un año. Es decir, si la afectación dura menos de un año, es breve. Ahora, es temporal cuando la alteración del medio no permanece en el tiempo y dura un lapso de tiempo moderado. Ejemplo, 5 años. Bien, y es permanente si ya permanece en el tiempo y supone una alteración indefinida a las características del lugar. Entonces, en este caso, yo podría ponerle media en duración. A ver, perdón, no media, sino temporal. Me parece que está correctamente definido. ¿Por qué? Podría cambiarle, obviamente. Puede ser breve, puede ser permanente, pero la defino como media. ¿Por qué? Afortunadamente, los cuerpos hídricos tienen un cierto grado de resiliencia y esto les ayuda a que se recuperen de forma natural, ¿sí? Entonces, le voy a poner temporal porque considero que sí durará tal vez un lapso mayor a un año, puede ser, bien, pero no es irrecuperable, o sea, en algún momento puede recuperar sus condiciones originales siempre y cuando no se supere el nivel de resiliencia que tenga este cuerpo hídrico, ¿no? Tenemos también el alcance. Vamos a valorar el alcance. Me dice alcance puntual calificado como 1 siempre y cuando el efecto o impacto quede confinado dentro del área donde se genera, que en este no sería el caso, ¿no? Puede ser local si trasciende los límites del área donde se genera y puede afectar a otro componente ambiental, o a su vez generar un residuo común, especial o peligroso. Bien, entonces, primero que sí se generó un residuo peligroso, y en este caso la afectación yo consideraría que puede ser local. Vamos a ver, local me dice si trasciende los límites del área donde se genera el efecto. ¿Ha trascendido? Por supuesto que sí.
¿no? Regional. No sería regional porque me dice es extremadamente difícil de contener y su incidencia es regional. Genera residuos peligrosos, activa protocolos de emergencia y contingencia. Bueno, podría estar entre local y regional, ¿no? En este caso, para efectos prácticos, voy a cambiarle a regional, ¿no? Voy a cambiarle a regional. Muy bien. Recuperabilidad. Vamos a evaluar la recuperabilidad. ¿Qué es lo que me dice? Me dice, es reversible cuando puede eliminarse por medio de acciones correctivas o preventivas o por acción natural. Bien, que no sería el caso, puede ser. Vamos a seguir analizando. Es recuperable cuando puede disminuir su efecto por medio de medidas de control hasta un cierto valor estándar. Muy interesante. Y es irreversible cuando los recursos afectados no pueden regresar a su estado original o similar al original. En este caso yo considero que sería recuperable porque podríamos en este caso detallar un plan de acción donde subsanemos justamente este impacto que hemos provocado directamente al medio. Entonces, lo voy a dejar como recuperable con una calificación de 5, ¿no? La cantidad. ¿Cómo evaluamos la cantidad? Nos dice califique como baja cuando la alteración es mínima sobre el componente ambiental, cuando no existe riesgo potencial sobre el medio ambiente. No existe riesgo potencial sobre el medio ambiente. Esto es importantísimo, ¿no? Califique como media si se presenta una alteración moderada con potencial de riesgo limitado sobre el componente ambiental. Y califique como alta cuando puede causar daños irreparables con repercusiones futuras. Esto es importante. Daños irreparables con repercusiones futuras. Y el área de influencia se opone u objeta las consecuencias. Esto es cuando los pobladores, los comuneros, manifiesta obviamente su rechazo a este tipo de prácticas. Entonces, bueno, aquí estamos entre medio y alto, pero ¿cuál es el término que condicionaría nuestra calificación? ¿Estos daños son irreparables? Yo considero que no, que se los puede reparar en cierta medida, entonces le voy a calificar como media. ¿Bien? Entonces aquí vemos que ya se ha dado una calificación de media, ¿no? Bien. Normatividad. Súper importante. ¿Hay o no hay normativa que se aplique, ¿no? ¿Qué es lo que nos dice? Califique como no en el caso de que se cumple plenamente la normativa vigente, es decir, no se ha generado una afectación en relación a la normativa. Califique como 1. Y califique como sí en el caso de que exista una normativa vigente, pero no se cumple. Entonces, ¿cómo vamos a calificar? En este caso, voy a ponerle que sí hay una afectación y que sí se ha incumplido la normativa. Entonces, aquí nosotros podemos verificar que ya la matriz automáticamente nos define si el impacto es o no es significativo, y en este caso es un impacto significativo. ¿Cómo definimos la calificación? Dentro de los criterios de evaluación justamente tenemos la tabla de calificación de significancia que nos dice presenta una significancia baja o no es significante cuando obtenemos un valor de 25.000, es medianamente significante cuando se encuentra entre 25.000 y 125.000, y una vez que supera el valor de 125.000 es altamente significante entonces el aspecto ambiental que nosotros estamos valorando. Bien, de esta manera nosotros podemos saber a qué aspectos ambientales darle mayor prioridad de atención. Por ejemplo, si tenemos una calificación de 125.000, sé que este es un aspecto que puede estar próximo a convertirse en altamente significativo, y eso obviamente acarrearía medidas correctivas más severas, costos mucho más altos, periodos de recuperación muchísimo más prolongados, y obviamente es un escenario al que no quisiéramos llegar. Entonces, en este caso yo le daría prioridad primero
a los valores más altos y después a los valores más bajos y obviamente siguiendo y guiándome por la escala de colores. Tenemos que establecer también el nivel de control. ¿Dónde debería haberse controlado esto? Tenemos desde el nivel directivo, administrativo o ejecutivo. Obviamente, esto debió haberse controlado desde el nivel ejecutivo relacionado a este escenario que hemos planteado de que es un trabajador que tal vez no recibió la respectiva capacitación, ¿no? Bien, esto sería una medida correctiva o preventiva, lo que vamos a implementar. Si es antes del proceso, sería una medida preventiva. Si es después de que ya se esté ejecutando el proceso, incluso durante la operación, sería entonces una medida correctiva, ¿no? ¿Cuál sería la medida de acción? Rápidamente nosotros planteamos entonces una medida de acción que sería redirigir las descargas, redirigir el agua drenada hacia las piscinas de sedimentación y tratamiento, obviamente para que se le someta a su respectivo recuperación y pueda ser descargada directamente al cuerpo hídrico cumpliendo con los límites permisibles, ¿no? O incluso por debajo de los límites permisibles. Bien, pues de esta manera nosotros evaluamos y valoramos el grado de significancia de los aspectos ambientales, ¿sí? Entonces queda para ustedes como tarea ir completando justamente la evaluación de estos aspectos que no se los ha valorado aún, que me parece que son entre 6 o 7 aspectos. Bien, lean por favor de qué se trata el proceso, lean en este caso a qué actividad se encuentra vinculada, de qué trata justamente ese aspecto ambiental, lean la descripción del aspecto ambiental y en relación a este aspecto ambiental y en relación a su criterio, generen una calificación y bueno, podrán subir entonces la tarea respectiva dentro de la plataforma de estudiantes. Sin más, muchísimas gracias, nos vemos en una siguiente clase donde ya abordaremos más a detalle la valoración entonces también de los impactos ambientales usando diferentes técnicas y métodos que la normativa ecuatoriana nos permite implementar, ¿no? Excelente día, excelente noche para todos, muchísimas gracias y hasta un siguiente video.